¿Cuál sería el curso que van a seguir estos casos? Todos, no solamente... Hay que esperar el día de hoy, porque en este momento que estamos conversando están conociendo medidas. Yo, sin ser Mandrake el mago, yo creo que, aunque el Ministerio Público solicitó 18 meses, habrá una distribución ligera para algunos, pesada para otros. Porque hay gente ahí que, por ejemplo, todos tienen arraigo, todos tienen arraigo. Pero hay gente por ahí que tiene una situación diferente. Ahí hay un imputado que cuando le allanaron su casa le encontraron un informe del J2 sobre Faña, un informe sobre una magistrada que conoció su caso, pero también una comunicación entre la Superintendencia de Valores y el PETCA. Y uno se pregunta, ¿qué diablo hace un imputado con esa información? Entonces, yo pienso que la magistrada, en este caso que es una magistrada correctísima, de una dilatada carrera, hará las ponderaciones del lugar. Porque en el abanico de la medida ya tiene muchas opciones, desde una sanción pecuniaria, prisión domiciliaria, grillete, cárcel. ¿Por qué el Ministerio Público siempre pide prisión preventiva? Ese es su deber. Es una norma. Acuérdate que el Ministerio Público es el ente acusador en el proceso. Claro. Y yo, cada vez que la gente se preocupa en este país, me dice, mira, Guido, ¿cómo es posible que la regla sea que caigan presos? Mis queridos amigos, 56% de la población carcelaria en este país tiene ese estatus. Tiene ese estatus. Ay, pero es una locura. No lo digo por los casos, por los grandes casos de corrupción. Es que hay cuando casos. son de Gualey, Guachupita, Lomina y Catanca, nadie se preocupa por ellos. Pero es una locura. Sí. Como sea. Es una locura. Porque habiendo otras formas, pudieran pedirse. La gente dice, no, que hay uno que solo le imputan recibir dinero. No. Es que la herramienta acusatoria, entre otros elementos, tiene el recibir dinero ilegal de la campaña. Pero uno de los testigos dice que le entregaba el dinero en su edificio. Y ese era un dinero producto de un entramado que incorporaba bienes nacionales, sea Hacienda, Banco de Reservas. Entonces tú dices que él llamaba frecuentemente a esa persona. Y en el careo entre el testigo y el imputado se hablaron de montos de dinero que horripila y mete miedo de verdad. Pero yo le pido a la gente que lea el expediente. Son 2.120 páginas. Ay, yo me senté con tranquilidad a leerlo todo. Lo leyó completo. Sí, para que, frente a la protesta de la esposa, ¿no, verdad? Porque uno siempre se queda de noche leyendo tranquilo. Pero debo decir que lo lean el expediente. ¿Es suficiente para sostener un expediente las delaciones de un acusado contra un imputado? ¿Es suficiente tu palabra contra la mía? ¿Qué más tiene que tener un expediente para que tenga peso específico? Vamos a hacer la distinción. En el caso que estamos discutiendo, testigos a cargo e imputados. Esa es la segmentación. Ok. Pero el que lee el expediente se da cuenta que hay 1.200 pruebas. Pero hay otros elementos de la investigación que son evidentes. Te doy ejemplo. No quiero citar nombres, Te doy ejemplo. No es necesario. Pero ponte a pensar que una funcionaria de bienes nacionales tenía un salario de 125,000 pesos, pero compró una casa de 13 y un apartamento de 12. Wow, no hay consistencia. Tenemos que buscar a Albert Einstein para que nos diga la fórmula para eso. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, hay el testimonio de 2 jóvenes choferes que en su cuenta, en el banco gubernamental de ese momento, de esa gestión, ellos sacaron 1.200 millones de pesos. Y tú te preguntas cómo una persona que en la Tesorería de la Seguridad Social reporta recibir 20,000 pesos mensuales, tiene una cuenta donde se opera con monto de 1.200 millones de pesos. Entonces, esas son las herramientas. La gente dice, no, están sostenidas, bien documentadas.
Muchas personas he escuchado a algunos abogados, particularmente abogados, decir que uno de los errores que se cometió en el caso de Odebrecht fue sustentar en el fallido caso de Odebrecht, porque hay un Odebrecht 2.0 que todavía no vemos. Pero en ese primer caso, me dicen algunos amigos abogados que el error que se cometió fue sustentar demasiado el caso en las delaciones premiadas, como se les llama. Este no es el caso. Aquí existen delaciones, pero, y como su nombre lo dice, premiadas. Se premia porque el Ministerio Público le da un tratamiento privilegiado a quien delata. A quien decide cooperar. Sí, pero eso no es un modelo propio de nuestro sistema. Es que el deal es un modelo de negociación propio del Ministerio Público en el sistema anglosajón. Eso pasa. Eso es normal. Ahora, en el caso de Odebrecht, yo pienso que ahí se estableció una jurisprudencia un poco extraña, porque prevaleció un concepto propio de Cantinflas, de que había soborno pero no sobornado. Una locura. Una locura. Ahora, en este caso es totalmente diferente. Lo hablábamos fuera del aire, me gustaría que lo compartiéramos también con la audiencia. La mayoría de estos casos se habla de buscar, de hacer el trazo del dinero. Sí. Hay dinero y uno oye cifras como tú señalas y maneras en que se manejan esas cifras, que es como en una funda, en unos sobres. O sea, ese dinero no pasa nunca por el sistema tributario dominicano. Algún tipo de implicación penal tiene este acto de evadir ese dinero, de que pague impuestos. Mira, primero, porque a los que no pagamos impuestos, a los que no dejamos de pagar 1,000 pesos de impuestos, tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Hermana, todo ciudadano que incumpla con sus responsabilidades impositivas es un evasor. Ahora, mi principal preocupación es con el sistema financiero dominicano y la capacidad de supervisión que debe tener un órgano, en este caso la Superintendencia de Bancos, que tiene un excelente profesional enfrente. Y yo estoy hablando de acontecimientos de la pasada administración y no quiero entrar en política partidaria. Pero fíjense que en los últimos acontecimientos de corrupción siempre hay un ente en el Banco de Reserva. Por ejemplo, hablo de la pasada administración. Por ejemplo, en el caso de Cáceres, ellos definieron en Los Minas una sucursal que por ahí se sacaban todos los millones. Aquí era la sucursal de la Jiménez Moya, donde sacaban mucho dinero. ¿Por qué? Porque es un banco, en este caso gubernamental, hablo de la experiencia anterior. Es un banco gubernamental donde casi siempre el responsable del banco es un actor político. Y como es un actor político, genera algún nivel de flexibilidad y pasa lo que lamentablemente el país conoce. Hay que profundizar la supervisión de este proceso, de verdad. Entonces, hay que mejorarla sustancialmente. Conoceremos, me imagino que en poco tiempo, la medida de coerción contra los imputados. El PLD ha dicho que va a protestar. Creo que tienen todo el derecho a protestar, claro, siempre y cuando se lleve bajo las normas que establecen los procedimientos de protesta. Claro. Quisiera que nuestra Policía Nacional fuera un poco más civilizada. Exacto. Porque a veces las cosas se salen de control por ahí. Y no pasó solo en este gobierno. Lo hemos visto en otros gobiernos. Creo que es una acción más propia, inherente de la misma policía. Lo que me hicieron a mí en el Tribunal Superior Electoral. Y a ti se te olvidó cuando una sentencia favorable a mis intereses, un presidente del Tribunal Superior Electoral, le quitaron la escolta en la Bolívar. Lo recuerdo. Y las vueltas que da la vida, porque hoy día ese presidente del tribunal está presidiendo otro lugar de mucha importancia. Yo no sé si a ti te gustaba Rubén Blades. Claro, claro que sí. La vida te da sorpresas te da la vida. Eso es así. Es cierto. Guido, si quieres agregar algo más, algún otro tema, para nosotros siempre es un placer recibirte, tenerte con nosotros. Sabemos que tienes compromisos de agenda que cumplir. Más cerca de las internas cerradas del PRM conversaremos. Este espacio siempre abierto para ti y tus opiniones. Y ojalá ustedes estén, primero, gracias por la oportunidad, como de costumbre, y que ustedes también contribuyan con
un planteamiento que vamos a hacer institucionalmente, un debate entre los aspirantes a la presidencia del partido. Para que la gente sepa lo que piensa cada quien. Sería interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Guido.